Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, a nuestro culto de alabanza, que lo hacemos con todo el corazón, que le alabamos a nuestro Padre con todo el corazón. Vamos a leer el Salmo 100, que dice así la palabra de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, gloria a Dios. Y yo creo que venimos dice, entrar por las puertas con acción de gracias. Y yo creo que todos tenemos ese agradecimiento, porque Él es el que nos cuida, el que nos guarda de todo mal. Aleluya. Vamos a entonar ese hermoso coro número 1 que dice: abre tú mi corazón. Y que sea en esta tarde nuestro Dios que abra nuestro corazón y le alabemos con todo el corazón. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Abre tú mi corazón. Abre tú mi corazón. Oh, abre tú mi corazón. Saciado yo seré. Llena tú mi corazón. Llena tú mi corazón. Oh, llena tú mi corazón. Saciado yo seré. Abre tú mi corazón. Abre tú mi corazón. Oh, abre tú mi corazón. Saciado yo seré. Llena tú mi corazón. Llena tú mi corazón. Oh, llena tú mi corazón. Saciado yo seré. Aleluya. Y que en esta hermosa tarde, hermanos, que Dios sea el que nos sacie de su presencia, el que llene nuestro corazón y nuestra vida, con el coro número 4 que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y somos pueblo suyo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén.
la palabra de Dios en el Salmo 107, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el coro número 10 que dice: amigo soy de Dios por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Amigo soy de Dios por la preciosa sangre de Jesús. Con ella me salvó y mis pecados todos perdonó. Amigo soy de Dios, vivo dichoso porque veo su faz. Amistad que hoy con Dios y para siempre dulce paz tendrás. Amigo soy de Dios por la preciosa sangre de Jesús. Con ella me salvó y mis pecados todos perdonó. Amigo soy de Dios, vivo dichoso porque veo su paz. Amistad que hoy con Dios para siempre dulce paz tendrás. Aleluya, Él es el que nos da la paz. Él es el que viene a dar la paz a nuestra vida, hermanos. Es por eso que le buscamos con todo el corazón y creemos que Él está aquí. Él está con nosotros con el coro número 43 que dice: Dios está aquí. Debemos de creerlo, que Él está con nosotros, amados hermanos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir: santo eres tú, santo eres tú. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a entonar el coro número 3 que dice: al estar en la presencia. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Aleluya. Y solamente venimos a adorar al Señor. No importa, ¿verdad?, la inclemencia del tiempo. Dice su palabra que donde 2 o 3 congregados estén, que Él estaría. Y Él está, aun cuando estamos solos en nuestro hogar, Él está con nosotros. Vamos a decir nuestro texto, hermanos, para así darle lo mucho que nuestro Dios nos da. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos a entonar este hermoso coro que está muy bonito, el número 84, que dice: he de confiar en Jesús, en mi vida, aquí. Aleluya. Qué hermoso canto, ¿verdad? Dice: he de confiar en Jesús, en mi vida, aquí. Aunque a veces las nubes se opongan, pero Él está con nosotros. Aleluya. Amén. He de confiar en Jesús,
confiando en nuestro Dios, ¿verdad? Hasta el último día de nuestra vida. Él nos sostendrá, Él nos guiará y aún más allá de la muerte. Bendito sea, Señor mi Dios. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú has sido con nosotros, Señor. Tú has guardado mi vida, Señor. Me has dado un cantar. Te alabo, Señor, con todo mi corazón. Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré, Padre bendito? Gracias, Señor, por estos momentos que nos permites alabarte, aún en medio de lluvia, de frío, Señor, pero tú estás con nosotros, Padre eterno. Ahora te ruego, Señor, que tú tomes la vida de mi hermano, Señor, y que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Padre bendito. Te ruego por mis hermanos, Señor, si algunos están enfermitos, que tú vengas a sanarles, Padre bendito. Gracias, Señor, todo esto te lo pido con todo mi corazón, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos las gracias a Dios porque Él está con nosotros, Él está en este lugar y le damos a nuestro Dios la gloria y la honra, pues solo Él es digno de recibirla. Y bueno, le damos gracias a Dios por este momento, que el Señor bendiga a nuestra hermana, que el Señor sea en su vida. Y vamos a abrir, hermano, nuestras Biblias en esta tarde, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y de esta manera continuamos viendo este Evangelio de Juan, en el capítulo 8, la enseñanza que el Señor Jesucristo continúa dando a los escribas, a los fariseos y al pueblo. Vamos a leer este hermoso pasaje. Bueno, con este pasaje, con esta lectura consideraremos la enseñanza de esta hermosa tarde lluviosa, pero bueno, sabemos que el Señor está con nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 25 al 30. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice en la Sagrada Escritura, del 25 al 30, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Aleluya. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en estos siguientes versículos. Y hemos podido ir viendo lo que el capítulo 7 y el capítulo 8 han ido enseñando. El Señor Jesucristo ha estado hablando en particular con los escribas, con los fariseos, con los líderes religiosos, pero también ha estado hablando al pueblo. Constantemente el Señor les ha hecho el llamado, les ha hecho la invitación para que crean en Él, les ha hecho ver que la única manera de llegar a la presencia de Dios, de estar en el cielo, es creyendo únicamente en Él. Por eso el Señor les dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces,
el pueblo para poder ser salvo, para poder ir a la presencia de Dios, a diferencia de la enseñanza que tenían, de lo que ellos habían sido enseñados, el Señor les dice, tienen que creer en mí. Y vemos, después de esa invitación y la conversación que ha estado teniendo el Señor, vemos lo que el pueblo le dice, lo que los líderes religiosos le responden. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Vemos en esta pregunta una serie de cosas. En primer lugar, vemos la constante ignorancia. Estaban estos hombres, estos del pueblo, se encontraban cautivos en su incredulidad. Después de todo lo que el Señor les ha hablado, y si juntáramos el capítulo 6 también, en toda esta enseñanza, 6, 7 y hasta este momento del 8, el preguntarle al Señor, ¿tú quién eres?, habla en primer lugar de la incredulidad en estos hombres. El Señor había dado sobrada evidencia de quién era Él, y estos hombres en su incredulidad, en su ignorancia, en su dureza, en su necedad, vamos a decirlo así, le terminan preguntando al Señor, ¿quién eres tú? Esto refleja incredulidad, pero también habla de burla. Estos hombres habían visto las señales que el Señor Jesucristo había estado haciendo, las señales que el Señor Jesucristo realizaba delante del pueblo. En algún momento Juan el Bautista mandó a algunos de sus discípulos para preguntarle a Jesús si Él era el que había de venir, y el Señor les dice, id y hagan saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces vemos que el Señor, para dar testimonio acerca de Él, les dice aquí a estos hombres, háblenle a Juan de todas las cosas que han visto, que han oído, que han observado, que han sido testigos. Y no solo ellos, sino que estos hombres del pueblo con los cuales el Señor les está hablando, habían visto las señales, habían visto el pan siendo multiplicado, habían visto cómo un cojo había sido sanado, habían visto muchos de los milagros del Señor, muchas de sus enseñanzas las habían escuchado. Y aún a pesar de ello, hermanos, vemos que estos hombres se preguntan todavía quién era el Señor. Pero la pregunta no solo hace evidente su incredulidad, como les decía, sino también en su pregunta hay burla, hay el querer burlarse del Señor, el menospreciar sus palabras. Porque un versículo anterior el Señor les dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y al preguntarle, ¿tú quién eres?, es como que le estuvieran preguntando, ¿tú quién eres para decirnos que vamos a morir en nuestros pecados? ¿Quién eres tú para decirnos que moriremos en pecado? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? ¿Quién te crees tú que somos el pueblo, que somos los maestros, que somos los conocedores de la ley? ¿Cómo te atreves a hablarnos de esa manera? Este cuestionamiento también refleja la burla y también nos muestra el orgullo que había en ellos. El Señor les estaba exhortando y ellos, hermanos, en lugar de venir delante de Él en humildad, estos hombres, a pesar de la evidencia que tenían, porque no es como que el Señor apareció de repente y les dijo, crean en mí. El Señor vino, se encarnó, creció y había hecho tantos milagros y señales. Y para este punto ellos habían sido testigos de todo ello. Y a pesar de eso, la incredulidad, la necedad,
la arrogancia en sus corazones les hacía rechazar al Señor Jesucristo. Y muchas veces ocurre en nosotros de la misma manera. En el mundo, en el pueblo, en el cristianismo ocurre de esta manera. ¿Cuántas veces quizás no venimos o estamos o permanecemos y buscamos a Dios en algún lugar? Y cuando viene la exhortación, cuando viene la corrección, cuando viene el consejo, la guianza, la dirección, muchas veces en nosotros puede haber esta arrogancia, este egoísmo de decir, ¿y tú quién eres para decirme? El Señor aquí les está animando para que crean en Él y dejen sus pecados. Y muchas veces la exhortación en nuestra vida es la misma, creer en Jesús y dejar las cosas del mundo. Pero tristemente muchas veces también el egoísmo, el confiar en nosotros mismos es mayor que el aceptar y poder discernir la exhortación que nos corrige, la exhortación que viene de parte de nuestro Dios, y nuestra respuesta a ello puede llegar a ser un rechazo. Estos hombres rechazaron al Señor por ese corazón endurecido. Que no sea así en nosotros, hermanos, ser como estos hombres duros, egoístas, pensar en nosotros mismos, incrédulos, sino venir delante de Dios, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, ser de esa manera delante de Dios, humildes, mansos, sencillos, y recibir la exhortación, reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador y creer que Él es el Salvador, el Hijo de Dios. Estos hombres preguntaron, ¿tú quién eres? Y el Señor les responde con toda paciencia. Vemos que a pesar de la burla, bueno, el Señor conocía el corazón de ellos. Él sabía la intención con la cual hacían la pregunta. Y aún a pesar de eso, el Señor les responde, ¿quién soy? Lo que desde el principio les he dicho. O sea, ¿qué quiere? Como que les dice, ¿qué más les puedo decir? Yo ya les he dicho quién soy. Yo ya les he dicho, como les dijo anteriormente, que yo soy de arriba, no soy de este mundo. Ya les he dicho que vengo del Padre, que vengo del cielo, que vengo de Dios. Ya les he dicho que crean en mí, pues yo soy el Salvador. Ya se los he dicho. Por eso les dice lo que desde el principio les he dicho. ¿Quieren saber quién soy? Recuerden lo que les he dicho desde el principio. Todo lo que les he enseñado, eso es lo que yo soy. Yo ya se los he dicho. Tienen que recordar mis palabras. El Señor les recordó, les respondió para que ellos recordaran todo lo que habían sido enseñados, todo lo que habían visto, todo el ministerio del cual ellos habían sido testigos. De manera que la ignorancia de ellos no tenía razón de ser. Entonces estos hombres habían sido testigos del Señor. Aún así le rechazaron. Pero vemos aún así, hermanos, a pesar de eso, que el Señor no les negó el seguirles enseñando, sino que continuó la enseñanza. Eso es lo que vemos constantemente en este pasaje, en estos capítulos 7 y 8. El Señor, en lugar de negar la enseñanza, el Señor continúa con la enseñanza, continúa, hermanos, en lugar de negar, en lugar de retroceder, en lugar de querer cambiar un poco el sentido del mensaje, el Señor lo va reafirmando enseñanza tras enseñanza. Tanto así que, como vimos al final de este capítulo, le van a querer matar apedreándolo. El Señor les recuerda y les dice quién era Él, y continúa diciéndoles, recuerden mis palabras, recuerden lo que han visto. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Esto que el Señor, hermanos, insisto, no dejó de enseñarles, no dejó de responder.
el Señor les dice, muchas cosas más tengo que decir. O sea, la enseñanza se las voy a seguir dando, pero la enseñanza será la misma, será en el mismo sentido, se irá reafirmando todo lo que han escuchado. Y tengo que juzgar de vosotros. Esta palabra juzgar, el sentido en el cual está aquí es, todavía el Señor tenía que tratar con ellos, tenía que enseñarles y tratar muchos asuntos con ellos, tratar con el pueblo. Todavía el pueblo estaba recibiendo la bendición de escuchar al Mesías, de venir a Cristo. Esto es lo que el Señor les está diciendo. Todavía en este momento ustedes tienen la oportunidad, pueden venir a mí. El Señor conocía sus corazones y Él sabía la necesidad que tenían de un Salvador. El que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. El que me envió es verdadero. El Señor constantemente hablaba, enseñaba que su voluntad, lo que Él hacía, lo que Él anunciaba, no venía de voluntad de hombre, sino venía de la misma presencia de Dios. Era la voluntad de Dios. Él estaba anunciando lo que Dios quería para el pueblo. Dice el Señor también en un pasaje, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabar su obra. Entonces el Señor constantemente había enseñado, hermanos, que Él venía a hacer la voluntad de Dios, para que ellos entendieran que la obra de Él no era una obra humana, sino era la obra de Dios. Y eso, hermanos, es el Evangelio, la salvación, no una obra humana, sino la obra de Dios. Es lo que Cristo aquí les está diciendo. Lo que hago es verdadero, lo que enseño es verdadero, no es un engaño, no es una falsedad, no viene del hombre, no viene según la carne, viene y es conforme a la voluntad de Dios. De manera que el Señor lo que les dice también es, si me rechazan a mí, si rechazan mi obra, si me niegan a mí, están rechazando y negando la obra de Dios. Y eso, hermanos, bueno, era motivo para que el Señor Jesucristo fuese aborrecido por estos hombres en su incredulidad, en la incredulidad de ellos, en su ceguera. Estos hombres no podían ver, no podían entender lo que el Señor les decía. Versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Vean, hermanos, constantemente les dice, yo vengo de arriba, tengo que volver, yo vengo del Padre, el Padre que me envió. Y el versículo 27 nos habla de lo que había en el corazón de estos hombres, falta de entendimiento. No entendían que les hablaba del Padre, no entendían la palabra de Dios, no entendían las enseñanzas de Cristo, estaban entenebrecidos, falta de entendimiento en sus corazones. Que no sea así en nosotros, sino que pidamos al Señor que Él hable a nuestra vida y nos dé entendimiento, nos dé de su gracia, nos dé de su bondad, nos dé de su misericordia, y podamos ver, podamos aceptar, podamos reconocer, podamos corregir cuando sea el momento, y no haya en nosotros esa falta de entendimiento que nos lleve a la condenación, haciéndonos permanecer en nuestros pecados, hermanos, como ocurrió con estos hombres en el pueblo. Pero el Señor, hermanos, continúa enseñándoles. Vean lo que les dice en el versículo 28 y también en el 29. El Señor una vez más les dice la obra que Él había venido a hacer. Jesús les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando hayas levantado. Esta expresión, hermanos, tiene que ver con esta afirmación del Señor Jesucristo. Tiene que ver no con algo que ya había pasado, sino con algo que había de pasar. El Señor les anuncia lo que iba a acontecer, y sus palabras se iban a hacer verdaderas, iban a ser confirmadas. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo fuese
crucificado. Es lo que les está diciendo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. De esto habló un poco el Señor también, y lo expresó así en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, así como la serpiente fue levantada para sanar a Israel, al pueblo, de el castigo, del juicio que había venido sobre ellos de parte de Dios como consecuencia de su incredulidad, y ellos vieron a la serpiente levantada y fueron sanados, así dice el Señor Jesucristo: el Hijo del Hombre será levantado. Así ustedes verán que se levanta el Hijo del Hombre en aquella cruz, y todo aquel que cree en Él, continúa diciendo Juan 3:15, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario, cuando hayáis levantado, cuando ustedes, vean cómo les está diciendo el Señor, ustedes lo van a provocar, ustedes me van a llevar a condenación, ustedes me van a llevar a esa cruz. Pero cuando ustedes lo vean, cuando ustedes vean ese momento, recuerden, se iba ahí a cumplir la palabra de Cristo. Vean, entonces conoceréis. Esta palabra entonces también se puede entender como después conoceréis que yo soy. Entonces aquí hay dos referencias. La primera es cuando se ha levantado, habla de su crucifixión, y cuando dice después conoceréis que yo soy, está hablando de su resurrección. Cuando Cristo sea resucitado y sea ascendido y sea anunciado, en ese momento, dice Jesús, conoceréis que yo soy. Iban en ese momento los de Israel a reconocer a Cristo, le iban a ver a Él, iban a saber quién es Él, iban a entender la obra del Señor Jesucristo, iban a entender, hermanos, lo que estaba aconteciendo, iban a entender, hermanos, que Él es quien había dicho que era, como aquel soldado cuando vio el cielo entenebrecido, cuando vio al Señor Jesucristo en aquella cruz entregando su espíritu, todo lo que vio, ese soldado al final dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto vemos cómo se cumple en aquel momento. Ustedes conocerán, entenderán, recordarán que yo soy. Y recuerden, cuando Él dice yo soy, está diciendo Cristo que soy Dios, que soy el verdadero, que soy el que había dicho que era, que soy el Salvador del mundo. Y el ladrón en la cruz lo vio, el soldado lo vio, muchos ahí lo vieron, fueron testigos. Y vemos hasta el día de hoy, hermanos, la gente, muchos reconociendo a Cristo, pero otros rechazándole. Y nada hago por mí mismo, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La muerte y resurrección de Jesús era la evidencia que aquí el Señor estaba entregándoles una más, para que reconocieran que Él es Dios. Cuando ocurriera todo eso, no habría ninguna duda. Él es Dios, para la gente no habría duda. Él es el Dios todopoderoso. Por eso les dice: nada hago por mí mismo. Todo esto que va a pasar no es por mí, no es por ustedes, es conforme a la voluntad del Padre. Así me lo enseñó, así lo mostró, así es como tiene que ocurrir. Versículo 29: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrade. Porque el que me envió conmigo está y no me dejará solo. Algunos del pueblo iban a reconocer quién era Jesús e iban a recordar quizás estas palabras, la enseñanza, pero el Señor les recuerda: el que me envió, aunque pase todo eso, conmigo está, no me ha dejado solo. O sea, todo lo que ha pasado hasta ahorita,
yo he seguido en esa comunión con el Padre ha estado en mí, yo en Él. Todo lo que se ha hecho es conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios. Todo se ha hecho conforme a los planes de Dios. Y yo siempre hago lo que a Él le agrada. Bueno, pensando en esta frase, en esta declaración, podemos pensar y podemos ver, hermanos, dos cosas. En primer lugar, que todo lo que el Señor Jesucristo hace, porque lo hace agradando a Dios, lo hace en conformidad a Dios. Todo lo que Cristo hizo es perfecto, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada se cambió, todo fue conforme a lo que Dios quiso. Y constantemente este pasaje lo está diciendo. Por ejemplo, en el 20 dice: aún no había llegado su hora. O sea, todo se hacía conforme a la voluntad de Dios y nada se salía de sus planes. Todo lo que Cristo hizo era en perfección. Pero también podemos ver que Cristo es el único que puede declarar y hablar verdad al decir: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y un poco de esto nos lo enseña Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, 26. Vean, habla aquí el escritor de Hebreos y dice, Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Ese es Cristo, santo, inocente, y Él puede decir: yo hago todo lo que al Padre le agrada, porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Cristo vino en perfección. Todo lo que hizo fue conforme a la obra de Dios y todo fue perfecto. El plan de Dios, hermanos, la obra de Cristo, la obra de salvación es perfecta. La obra de salvación, hermanos, no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle, no hay algo que agregar o componer. Es perfecta para lo que se llevó a cabo, que es darnos vida eterna, la salvación, para que recibamos el perdón de nuestros pecados. Por eso Cristo les ha dicho: crean que yo soy, si no en vuestros pecados moriréis. No hay otra manera de ser salvos, sino solo en Cristo. Porque Él, hermanos, vino conforme a la voluntad de Dios, haciendo perfectamente su voluntad. Versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos judíos habían rechazado a Jesús, pero muchos creyeron en Él. Y vemos, hermanos, precisamente hablando de esto que Jesús les está diciendo y anunciando, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando Pedro está hablando al pueblo, les dijo: vean, sepan toda la casa de Israel que a este Jesús que crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les está diciendo: ustedes lo crucificaron. Y más adelante Pedro les dice: matasteis al autor de la vida. Y cuando Él les dice versículo 37, al oír esto se compungieron muchos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Hemos faltado, hemos pecado delante de Dios. Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vean, aquí se está cumpliendo la palabra de Cristo. Entonces conoceréis que yo soy. Versículo 47 de Hechos que estamos leyendo. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él, muchos
confiaron en Jesús en ese momento y muchos más creerían en Él, en su obra, en sus palabras. Tristemente, la gran mayoría del pueblo no quiso creer. Escogieron su propia salvación, buscar la salvación en sus términos. Decidieron seguir en su pecado, en su incredulidad. Decidieron seguir en su rechazo a Jesús y se condenaron a sí mismos, muriendo en sus pecados. Sí permanecían en esa condición, sufriendo la vida eterna. Y eso, hermanos, que ocurrió en aquel tiempo, lo podemos ver, permanece hasta el día de hoy. Muchos que no creen, otros tantos que creen. Quiere el Señor, hermanos, que usted y yo seamos de ese pequeño grupo, sencillo, simple, pero que el Señor guarda, el Señor protege, el Señor aparta para Él, de ese pequeño grupo que viene a la fe en Cristo, por su gracia, por su bondad. Seamos, hermanos, de aquellos que creen en Él como único y suficiente Salvador. Y si así es en nuestra vida, hermanos, dice este pasaje, como lo hemos estado viendo, tenemos vida. No andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, para vivir de esta manera y todo sea para honra y gloria de su nombre. Bendito Dios, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, ayúdanos para vivir conforme a tu voluntad. Vivir conforme a ti, Señor, ayúdanos, porque muchas veces, Señor, en nosotros hay esta lucha, esta situación de incredulidad, Señor. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a confiar en ti, Señor Todopoderoso. Ayúdanos, bendito Dios. Tú estás con nosotros, tú estás, Señor, en este lugar. Bendito sea tu nombre, bendito seas para siempre, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Que no seamos como los de este pueblo, incrédulos, duros, que pensaban en sus propios métodos. Que no seamos como los de este pueblo que te rechazaron, sino seamos como esos pocos que te aceptan y te reconocen, Señor. Esta verdad hermosa que enseñaste en aquel tiempo permanece hasta el día de hoy, y todo aquel que cree en ti no morirá en sus pecados. Pero el que te rechaza, el que no cree que tú eres el Dios soy, el Dios Todopoderoso, el Salvador, morirá en sus pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, que la gente, Señor, pueda escuchar, pueda conocer, las personas cercanas a nosotros puedan conocer en ti, puedan conocerte y creer en ti, Señor. Ayúdanos para anunciar tu palabra, Señor. Son tiempos de dificultad, pero tú estás con nosotros, Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre. Bendice a tu iglesia, Señor. Te doy gracias porque nos has permitido alabar tu nombre y escuchar tu palabra en este día. Gracias por esta hermosa bendición. Bendice a los hermanos también que no han podido venir, Señor. Llévales de tu presencia, llévales de tu bendición. Si hubiese alguna enfermedad, Señor, te pedimos sanidad. Si hubiese algún problema, te pedimos fortaleza. Si hubiese, Señor, alguna dificultad, alguna lucha, Señor, sé tú con cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer fieles y creer que tú eres el Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. A ti la gloria y la honra por todos los siglos, Señor. Gracias te doy en esta hermosa tarde, Señor, tarde, Señor, por tu palabra y por este culto. Llénanos de tu presencia, llénanos, Señor, de ti. Gracias porque has sido con nosotros, Señor. Aún a pesar del frío, de la lluvia, tú has estado con nosotros en este día, Señor. Lleva de tu bendición y presencia a aquellos que no han podido venir, y permítenos, Señor, en tu bondad así es, conforme a tu voluntad así es. Permítenos, Señor, estar el día domingo, Señor, en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas para siempre. Llévanos con bien hasta nuestros destinos.
te ruego, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, sé con cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, te doy en esta hermosa tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor sea con todos nosotros. La paz de Dios.